Agradezco antes de comenzar a todas las directivas del movimiento, al hermano Juan Carlos, al hermano Ever, al hermano Nelson, a todos los hermanos que han hecho posible que nos congreguemos para este Congreso Internacional de San José. Pido aquí una cuestión técnica porque me estoy escuchando. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar de San José en la Sagrada Escritura. Pues es importante que nosotros nos centremos en comenzar a estudiar durante estos 3 días la persona de San José y vamos a comenzar por la Biblia. Entonces me han pedido que los acompañe y que acompañe este encuentro con la primera ponencia, San José en la Sagrada Escritura. Pues bien, este San José en la Sagrada Escritura, San José en la Sagrada Escritura. Un segundo, por favor. Vamos a comenzar pues con este panorama de la Sagrada, San José en la Sagrada Escritura. Simplemente estoy escuchando mi retorno, si es posible quitarlo, les agradezco. Bueno, entonces, ¿quién es San José en la Sagrada Escritura? Nosotros sabemos, ¿qué sabemos de San José? Sabemos de San José, en primer lugar, que es el padre de Jesús. Pero antes de entrar a profundizar, vamos a ver quién es además San José, cuáles son sus características. Vamos a ver las características de San José. En la Sagrada Escritura, ante todo, vamos a tener 2 grandes fuentes para hablar de San José, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo, pues vamos a encontrar unas características de San José. También hay alguna alusión explícita en el Nuevo Testamento en el Evangelio de San Juan y lo vamos a ver al final de nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo. Entonces, digamos que en un primer momento vamos a presentar a San José en el Evangelio de Mateo y en un segundo momento en el Evangelio de Lucas. Les decía hace un momento que San José, en primer lugar, en el Evangelio de Mateo, pues nos presenta varios aspectos. Entonces, San José, que es el padre de Jesús, antes que nada es hijo de alguien, es el hijo de David. Es lo primero que nos dice el Evangelio, porque si vamos a la genealogía de Jesús, allí dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, etcétera, allá en Mateo 1:2, y al final dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Entonces, José hace parte de esta genealogía que arranca en Abraham, pasa por David y termina en José. José se nos presenta como el hijo de David, el hijo de Abraham. Bueno, un segundo aspecto que encontramos de José y que no podemos olvidar es que San José es el esposo de María. Así lo dice Mateo 1:16, José el esposo de María, pero cuando comienza el relato del nacimiento de Jesús, pues se nos dice que la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José. No eran novios, eran esposos, estaban casados. Lo que pasa es que en esa época la convivencia entre los esposos ocurría un tiempo después del casorio, por decirlo de alguna manera. Tal vez no como hoy día, donde la gente comienza a convivir y la unión legal llega meses o años después. No, en la época de Jesús era al contrario. Primero
la unión jurídica, el matrimonio y después la convivencia. Por eso dice, antes de empezar a convivir, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Allí también de una vez voy a citar una partecita del Evangelio de Lucas 1:27, donde nos recuerda que el ángel fue enviado a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y cuyo nombre era María. Entonces, queda claro, primera cosa, que José, hijo de David, hijo de Abraham. Segunda característica, José, esposo de María. Tercera característica, y tal vez el centro que queremos darle a la fuerza, ¿qué nos dice el Evangelio de Mateo 1:19? José era justo. Dice, su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Cuando nosotros nos referimos a José, a San José, nos acordamos de eso, que es un varón justo, pero ¿qué es justo? Muchas veces interpretamos mal esta palabra y pensamos que una persona justa, no sé, tal vez como falta de carácter, falta de fuerza. No, una persona justa en la Biblia hay que entenderla a la luz del Pentateuco, a la luz de lo que los judíos llamaban la ley, que es nuestro Pentateuco, los 5 primeros libros, y en sentido más amplio, toda la ley de Dios. Es decir, una persona justa es aquella que vive de acuerdo a la justicia de Dios, que cumple los mandamientos. Si nos dirigimos al Salmo 37, y espero que todos quienes participan en este congreso tengan su Biblia, la tengan a mano, pues allá vamos a ver que el justo es una persona misericordiosa y solidaria. Una persona justa cumple la ley. ¿Y qué nos ordena la ley? De Dios. Ser justos, ser misericordiosos y ser solidarios. Vea, el Salterio, el Salmo 1, capítulo 1, versículo 1 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, sí, ni se sienta en el banco de los burlones, versículo 2, sino que se complace en la ley del Señor. Su ley medita día y noche. Entonces, cuando estamos diciendo que José era justo, estamos diciendo que José era un cumplidor de la ley. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué decía la ley? La ley decía que José no era que se podía separar de María, era que tenía que separarse de María porque según él pensaba, pues ella lo había traicionado porque estaba embarazada y él estaba seguro que él no era el papá. Entonces, debía, según esa ley, según el Pentateuco, debía repudiarla. Se encuentra José ante una situación, ante una decisión ética para tomar. Tenía que tomar algo. Bueno, una decisión. Pero sigamos adelante con qué son los justos. También el versículo 6 del Salmo 1 dice, el Señor conoce el camino de los justos, conoce el camino de los justos. Qué bonito que Dios nos conozca. Dice, pero el camino de los malvados acaba mal. Un poco entender también qué es esto de los justos, pues tengamos en cuenta algo especial, y es lo que nos recuerda, el Evangelio de Mateo al final. Al comienzo del Evangelio de Mateo, capítulo 1, nos habla de un justo, pero al final nos habla de esa parte donde el Señor separa a la benditos darado para ustedes desde la creación del mundo. Y comienza a decir,
porque tuve hambre, tuve sed, era forastero, estaba desnudo, estaba enfermo, estaba en la cárcel y me asististeis, me asistieron. Y entonces vea, Mateo capítulo 25, versículo 37 dice, entonces los justos, dice, le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos así? Un poco resumiendo para no leer todo el texto, ¿cuándo te vimos así te asistimos? Y el rey dirá, les aseguro que cuanto hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Eso es una persona justa según el Evangelio de Mateo. Una persona que es solidaria con quien lo necesita. Pobres, enfermos, hambrientos, desnudos, migrantes. Bueno, pues al comienzo recuerda Mateo que José era un justo. Pues bien, por eso él decide un poco como una mediación y toma su decisión, repudiarla en secreto, repudiarla en secreto. Bueno, uno podría decir, ¿por qué la repudia? Porque lo ordena la ley. ¿Por qué en secreto? Porque era un hombre misericordioso y no quería poner a alguien que consideraba pecadora, porque él consideraba pecadora a María en ese versículo, pero no se aprovechó de ella para denunciarla públicamente, para hacerla quedar mal, para llamar a sus amigos y decir, mire la mujer que me traicionó. No, hizo lo que tenía que hacer, pero lo hizo salvaguardando la dignidad de esa mujer, aunque él consideraba en ese momento que la mujer era pecadora. Vean lo bonito, que ni siquiera el pecado nos quita la dignidad. Sin embargo, sigamos adelante con el texto. Y aquí encontramos un segundo elemento de José. José, en el Evangelio de Mateo, es el primero en recibir cualquier tipo de revelación de parte de Dios. Y por eso en el versículo 1:20 dice, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, vea, y recuerda, hijo de David, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos visto. No temas con tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces aquí el Evangelio nos muestra a un hombre temeroso, a un hombre con miedo. Por eso el ángel le dice, no tenga miedo, no temas. ¿Por qué? Pues porque tenía miedo. ¿Cuál era el miedo de José? Que si recibía a María en su casa, pues él estaba quebrantando la ley. Y por eso el ángel le dice, no, Señor, no está quebrantando la ley, porque María no es una pecadora, es todo lo contrario. Ella lleva en su vientre lo engendrado por el Espíritu Santo, es del Espíritu Santo. Y ahí, entonces, la decisión que está por tomar José. Entonces, recibe la revelación. Y un segundo, ya entonces, un nuevo aspecto de José. José le pone el nombre a Jesús. Es lo que él está llamado a hacer, porque el ángel le cuenta, le revela todo el sentido del nacimiento de Jesús. Dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Vea, no es el papá biológico, pero el ángel que representa la revelación de Dios le está diciendo lo más sagrado que puede hacer un papá por su hijo, y es ponerle el nombre. Acuérdense cuando nació, ya en el Evangelio de Lucas, cuando nació Juan, es Zacarías el que dice, Juan es su nombre. Pues bien, aquí el ángel le dice a José, tú le pondrás el nombre, tú tendrás autoridad sobre este niño. Todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Bueno, entonces es un papá que asume su responsabilidad de papá, ponerle el hijo, ponerle el nombre, que es aquello que le da la identidad. Y poner el nombre en la Biblia quiere decir, de alguna manera, poner algo o alguien bajo la propia autoridad. Es decir, que Jesús estaría bajo la autoridad de José,
que sería conocido como el padre de Jesús. Un nuevo aspecto es cómo José, ojo, ya dijimos es justo, pero sobre todo es obediente como Abraham, su antecesor. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y no la conoció. Ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. O sea, el ángel le anunció que la tendría que recibir y no había pecado en ello y que tendría que ponerle el nombre. No solamente está abierto a la revelación, a esa primera revelación, sino que llegado el tiempo, cumple aquello que le había sido ordenado, es decir, obedece. Bueno, y viene tal vez el título más bonito que el Santo Padre ha recordado para San José. San José como el custodio de la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque allá en el capítulo 2, versículo 13, bueno, en el capítulo 2 en general, nos narra la persecución de Herodes al niño después de que los magos venidos de Oriente habían dicho que el nacido era el rey. Hemos venido a ver al rey y por eso la persecución. Entonces, dice que una vez que se retiraron los magos venidos de Oriente, entonces dice 2:13, después de que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, segunda revelación de parte de Dios, y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Bueno, dice, él se le para proteger la vida de sus hijos. Eso es lo que hace San José. Se convierte en un desplazado, en un migrante para proteger a su familia. Porque dice el versículo 14 del capítulo 2, se levantó, tomó de noche al niño a escondidas para protegerlo y se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo dicho por el Señor, de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, hay un peligro cuando se es migrante, porque un migrante migra a un país huyendo de la pobreza, de la violencia, de tantos factores, y se acomoda al país que lo hospeda. San José no hizo así, sino que digamos que es un patriota de alguna manera. Entonces tiene una nueva revelación de parte de Dios a través del ángel. Muerto Herodes, el ángel del Señor, capítulo 2, versículo 19, se apareció a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban matarte. Entonces digamos que es de alguna manera José como patriota. No se queda en el extranjero por más atrayente. Egipto en esa época pues era mucho más dinámico económica y socialmente que Jerusalén. Pero nuevamente José obedece y se convierte en un hombre de la patria, un hombre que regresa al lugar de donde había partido. En el versículo 21 dice, se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró a tierra de Israel. ¿Se acuerdan que al comienzo, cuando habíamos dicho que José era un varón justo, pero no significaba falto de carácter o bobito por ahí? No, una persona valiente es José. Y por eso el nuevo aspecto que quiero presentarles en el Evangelio de Mateo es que José es prudente y astuto. Y esta astucia, yo creo que de alguna manera se le refleja a Jesús. Jesús también es astuto ante los enemigos que tendrá después, ante los fariseos, ante las autoridades judías. Él no se deja manipular.
¿Y cuál fue la astucia de José? Versículo 22. Al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y avisado en sueños se retiró a la región de Galilea. Entonces allí vemos cómo él analiza la situación. Y si Herodes Herodes el gran constructor, pero también el gran violento, pues había muerto, pero dice, estaba Arquelao, el hijo. Y resulta que el hijo era peor, mucho más déspota que Herodes, ni siquiera un buen político porque cayó rápidamente, lo depusieron. Pues bien, pero José se da cuenta de que no era conveniente que estar allí y por eso con astucia no se queda en Belén, en Judea, al sur del país, sino que va hacia el norte, hacia Galilea, y se establece, según el relato de Mateo, en la ciudad de Nazaret. Versículo 23, fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese el oráculo de los profetas, será llamado Nazoreo. Bueno, y entra tal vez el último elemento, pero que es importante, y lo recordábamos el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, y el pasado 19 de marzo en la gran fiesta de San José. Es que San José, José es también un arquitecto, llamémoslo, no solo carpintero, la palabra que aparece allí en el texto evangélico. José era carpintero, pero en la palabra que se usa no es solamente para el carpintero que vemos, bueno, no sé, por acá en Colombia, que es la persona que hace una cama, hace un escritorio, hace una silla, sino es ese incluso escultor, arquitecto que hace grandes obras, que hace una casa, compone las trabas de madera. Y por eso la gente se pregunta en el Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Así identifican a José, o mejor a Jesús, el hijo del carpintero. Y en ese sentido tenemos el paralelo en Lucas 3:23. Dice, tenía Jesús al comenzar unos 30 años, al comenzar su ministerio, y era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí, hijo de José. Bueno, les dije que iba a hacer un par de menciones también al Evangelio de Juan, y las voy a hacer acá, porque Juan, ¿qué nos dice de José? El Evangelio de Juan, uno diría, pero un evangelio tan lleno de teología, ¿dirá algo de José? Pues en el capítulo 1, versículo 46, Felipe se encuentra con Natanael y le dice, ese del que escribió Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret, que ya aquí Mateo nos ha explicado esa connotación, José y Nazaret. Y en el capítulo 6, versículo 42 del Evangelio de Juan, dice, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir, he bajado del cielo? Ya en esa polémica que se armará posteriormente, Jesús dice, ustedes no me conocen. Y sabemos bien que no lo conocen porque ellos piensan que es su padre biológico, pero bueno, es conocido así Jesús. Jesús, el hijo de José, y lo explica muy bien el Evangelio. Un hombre de patria, un hombre de familia, un hombre que ama el trabajo y dignifica el trabajo. Por eso nosotros cuando recordamos a San José el día del trabajo, pues recordamos eso, que era un hombre que trabajaba en un oficio concreto, muy útil en la antigüedad e incluso útil también en nuestros días. Bueno, en esta segunda parte voy a presentarles ahora lo que dice el Evangelio de San Lucas. Ya hemos dicho alguna cosita a propósito o muy afín al Evangelio de Mateo. Pero ahora, ¿qué nos dice el Evangelio de Lucas? Así en esta panorámica, en lo que alcanzamos a decir en estos minutos.
sobre San José. Pues allí también nosotros tenemos que comenzar hablando. Pero antes quiero hacer una alusión que se me pasaba de por qué decir que no es solo el carpintero de cosas manuales pequeñas, sino también grandes. Si ustedes buscan Isaías 44:13, allí nos habla de un técnico de la madera, que sería el término griego original que encontramos en los evangelios para carpintero. Dice, el técnico de la madera toma la medida, hace un diseño con el lápiz, trabaja con la gubia, diseña el compás, los puntos y da figura varonil y belleza humana para que habite en un templo. Allí está haciendo, por ejemplo, también el encargado de hacer una estatua, en este caso, pues una estatua pagana. Bueno, volviendo al Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan que Mateo nos lo había mostrado como un patriota? Pues el Evangelio de Lucas, lo primero que nos dice es que es alguien sujeto a la autoridad, o sea, no es una persona desobediente. Podríamos, lo que nosotros llamamos hoy día un ciudadano, no un ciudadano romano con las connotaciones que tiene en aquella época, que era como otra clase, sino un hombre de bien, un hombre de la cultura, un hombre sujeto a la autoridad civil. ¿Por qué? Porque lo primero que nos narra el Evangelio de Lucas es en el capítulo 2, el decreto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. En ese primer empadronamiento sucedió cuando el gobernador de Siria, a la cual pertenecía esa provincia, era Cirín. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Y dice, subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Entonces allí vea, él obedece. ¿Para qué se hacen estos censos? Normalmente un gobernante, ¿para qué hace el censo? Pues para saber dónde recoge el dinero, dónde están los recursos para su país, para su reino, etcétera. Pues bien, no es solamente un sometimiento civil, eso tiene implicaciones económicas, porque seguramente él tendría que pagar los impuestos allí de aquella manera. Entonces, eso es lo que nos enfatiza. Y ya lo segundo que podemos ver de José en todos estos relatos, donde se menciona explícitamente, habría otros lugares donde se entrevé la presencia de José, pero aquí quiero presentar únicamente el panorama. Entonces, primero vea, un hombre sujeto a la autoridad civil, por decirlo de alguna manera. Pero ahora, y lo más importante, José, un sujeto a Dios, obediente a Dios. Es decir, sigue no solamente la legislación civil, sino la legislación cultural, aunque no lo obligue. Entonces aquí quiero recordar, por ejemplo, el evangelio que se lee en la fiesta de la Sagrada Familia, Lucas 2:22 al 40, en donde encontramos la purificación de María y la consagración de Jesús en el templo 40 días después de su nacimiento. Allí hay varias partecitas. En los versículos 22 al 23 se alude a los días en que María debía purificarse. Se cumplieron los días y entonces ella pues fue al templo con José. Vea, es muy importante ver que esta presentación que está prescrita en el capítulo 12 del libro de Levítico, en la época de Jesús no era obligatoria, pero era bien vista. ¿Quiénes la hacían? Como las personas más piadosas. Hagan de cuenta hoy día, pues hay personas que van cada domingo a la Eucaristía, participan en la Eucaristía, en los lugares en este momento donde pueden presencialmente o virtualmente. Pero hay personas también que van todos los días a misa, no están obligadas, pero van, es un acto de piedad, ¿cierto? Tampoco está prohibido. Pues eso más o menos un poco es lo que hace José. No está obligado a cumplir lo que dice el capítulo 12 del libro de Levítico, pero lo hace. ¿Qué muestra esto? Su piedad, su obediencia, que es capaz de hacer las obras de religión. Y allí
nos menciona, por ejemplo, también a Simeón. Simeón, ese hombre piadoso, dice que entra en escena, dice, cuando los padres, o sea, allí menciona, es protagonista José del relato, cuando los padres están presentando al niño, entra Simeón y allí pues hace toda su profecía y toda la exaltación que hace Simeón, ¿cierto? Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador. Entonces, él exalta esa salvación y el evangelista Lucas destaca el protagonismo de José y de María. Una cosa especial allí en ese relato, dice que presentaron 2 tórtolas o 2 pichones, no dice, pero ¿quiénes presentaban tórtolas o pichones? Pues las personas pobres, los que podían un poquito más, podían presentar tal vez un corderito, pero si ellos no les alcanzó ni para el corderito, tuvieron que presentar 2 tórtolas o 2 pichones. Es decir, le dieron dignidad José y María a la pobreza. Pero eso no hizo que no cumplieran esa ley que libremente quisieron cumplir. Una cosa importante es que ante esas cosas, imagínense una mamá que le hablen bien de sus hijos, un papá que le hablen bien de sus hijos, pues saca pecho y se vuelve orgulloso, hasta orgullo del bueno, orgullo del malo, no sabemos. Pero la siguiente cosa es que José, junto a María, no se vanaglorian de lo que dicen del niño, de lo que Simeón dice del niño. Aquí vemos esta imagen. Pues bien, dice Lucas 2:33, su padre y su madre estaban admirados de lo que se decían de él. Es decir, José, un hombre capaz de admirarse, de admirar la obra de Dios. Entonces, ellos no alardean, sino que reconocen la obra de Dios. Eso es muy importante. Finalmente, Simeón bendice a José, es decir, que José recibe la bendición, porque Simeón los bendijo y después dijo a María, este está puesto para caída y elevación de muchos. Pues bien, es un hombre bendecido por este gran hombre santo, Simeón, que también es descrito aquí el justo descrito en el Evangelio de Lucas es Simeón. Simeón, el hombre justo, bendice a José, el hombre piadoso. Bueno, y no lo bendice solo, José no está solo por ahí, siempre junto a María. Es un hombre también de familia. San José no sería nadie sin su familia, sin María y sin el niño. Bueno, enseguida también enfatizamos esto, que José es un hombre de familia. Por eso el Lucas 2:39, se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, la cumplieron José y María, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Así concluye la escena, cuando esta sagrada familia regresa a Galilea. Y aquí el Evangelio de Lucas nos deja ver una faceta especial de José, y es su carácter de como padre ser educador, o como se diría en la antigüedad, ser maestro. No se es papá por engendrar, y eso se ve claramente en José. Se es papá por educar, por custodiar, por proteger. Y efectivamente, José es un maestro que educa con el ejemplo en la familia. Allí el versículo 40 del capítulo 2 siempre del Evangelio de Lucas dice, el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y vea el ejemplo. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Versículo 41. Y versículo 42. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta con el niño, ¿no? Entonces,
Ahí tenemos la peregrinación por fiesta de Pascua como un acto piadoso. El Israel de aquella época, pues era un Israel relativamente pequeño. En tal vez 3 jornadas podían ir de Galilea a Jerusalén sin mucho afán. Aquí en Colombia y seguramente también en muchos lugares de Latinoamérica, todavía están vigentes esas peregrinaciones que se hacen sobre todo a santuarios marianos, y como muchos de nuestros campesinos hacen jornadas enteras para llegar y hacen 80, 100 y más kilómetros para llegar al lugar de peregrinación. José educa a Jesús, al niño, también en este acto de piedad y en esta obra que distingue a los judíos: peregrinar con ocasión de la fiesta de Pascua a Jerusalén. Entonces, eso es lo que hace. Incluso podemos ver allá en el Evangelio de Lucas ya como un adelanto. Es la primera vez que ya de niño de 12 años, o sea, de adulto también, según los estándares judíos, adulto desde el punto de vista religioso, va Jesús a Jerusalén. Regresará años más adelante a Jerusalén, pero para traernos la salvación. Bueno, entonces educa. ¿Y cómo es el estilo de educación de José? Algo que le cuesta mucho a los papás, y tal vez es lo más difícil, es educar con autonomía, dejar al niño cierta autonomía, cierta libertad. No es irresponsabilidad. ¿Por qué? No se explicaría de otra manera que el niño, que ellos piensen que él es capaz de regresar con los otros parientes, con la gran familia, con los otros paisanos a Jerusalén. Y entonces acuérdense que el niño se les pierde. Él no se pierde, él se les pierde. Se les pierde, ellos no lo encuentran porque José y su madre María, pues han pensado otra cosa. Pasados los niños, versículo 42 y 43 del capítulo 2, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. No estaban ahí encima. ¿Dónde está con la videollamada? ¿Qué está haciendo en cada momento, en cada minuto? No, mire, un niño incluso se desentienden de alguna manera de él. Y al volverse, los padres, pasados los días, pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban. Aquí José buscando, pero porque lo han educado en autonomía. Entonces, quiero destacar este aspecto que a veces pasa desapercibido. ¿Por qué se pierde el niño? Porque están tratando de educarlo en la autonomía. Vea, ¿cuánto nos falta a los niños de esta generación que los padres, los papás y también las mamás puedan lograr que el niño tenga mayor autonomía? Yo sé que es difícil porque hoy día hay muchísimos peligros para los niños, pero cuando el niño logra ser responsable, logra ser autónomo, mire, logra grandes cosas como las que logró Jesús. Pero vea, José confiaba en él. Pero esa autonomía no quería decir irresponsabilidad. Por eso, un aspecto que también destaca el Evangelio de Lucas es la responsabilidad de José y por supuesto de María, que cuando el niño no aparece, pues lo buscan. O sea, la autonomía no es tal de decir, bueno, se perdió, culpa de él, que regrese, él mirará cómo regresa a Nazaret, cómo regresa a Galilea. No, cuando la unidad familiar aquí se vio afectada, pues ellos regresan a buscarlo. Y dice, al no encontrarlo, se devolvieron a Jerusalén en su busca, ¿cierto? Después de esa primera jornada de camino. Entonces se devolvieron los kilómetros que habrían hecho hasta encontrarlo. Y sucedió que al cabo de 3 días, un poco recordando los otros 3 días de Jerusalén, los de la muerte y la resurrección, le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándolos. Todos le oían a Jesús, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Entonces, la responsabilidad de este padre que busca.
¿Qué más encontramos en este texto de la infancia de Jesús en el Evangelio de Lucas? Es que José, en Mateo habíamos dicho que José se admiraba, tenía esa capacidad de admirarse. Pues aquí muy cercana a esa capacidad, y usa otra palabra, el, el texto dice, llega a la capacidad de sorprenderse, sorprenderse. Cuando lo vieron, ¿cierto? Cuando los padres, o sea, los padres, uno a veces piensa solo en María, no es que lo vieron juntos, María y José quedaron sorprendidos. Y entonces quedaron sorprendidos y por eso su madre le hace el reclamo, le, le hace el reclamo, pero en un primer momento se dejan sorprender. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Y su madre dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Entonces, qué bonito poderse sorprender. Admirarse, pero como decía Mateo, pero sorprenderse como una característica del padre José, del padre de Jesús, pues de acuerdo a todo como él asume esa misión de la paternidad, no desde el punto de vista biológico, sino desde todos los demás aspectos que implicaban ser el padre de Jesús junto a María. Bueno, y otro aspecto, ¿qué ha dicho Jesús hasta el momento? Nos ha dicho que estaba hablando allá en el templo con los doctores de la ley, pero ¿qué ha dicho? No hemos escuchado la voz de Jesús en el Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan que en el Evangelio, mire lo importante, en el Evangelio de Mateo, el primero que recibe una revelación del cielo, de Dios, bueno, a través del sueño del ángel, fue Mateo. Y tres veces tiene este encuentro con el ángel, pero es el primero. En el Evangelio de Lucas, el primero al cual se le dirigen las palabras de Jesús es José, bueno, y María. Y son palabras ya de hombre adulto de alguna manera desde el punto de vista religioso porque ha cumplido los 12 años. Y por eso dice, cuando María le dice, hijo, tu padre y yo, si no dice, vea este tipo, no, tu padre y yo, siempre la paternidad de José. Te andábamos buscando, vea la respuesta de Jesús. ¿Y por qué me buscaban? No sabían, no, son las primeras palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio. ¿Por qué me buscaban? No sabían que debía estar en la casa de mi padre, pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Vean aquí cómo está el cambio de padre. Hasta los 12 años, el padre, el que se encargó de su educación, de de criarlo, de darle la autonomía, de darle el sustento, fue José. Pero ahora, en esta primera respuesta que él como padre junto a María recibe, encuentra ese paso. ¿Por qué me buscaban? Yo me ocupo de las cosas de mi padre, pero no es de la arquitectura, de la carpintería, de esas cosas, sino del Padre del cielo. Y por eso, una cosa importante, ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Es que los papás no son los que se la saben todas, ¿cierto? Aunque el hijo siempre mira a los papás, confía en ellos. Y lo mismo Jesús niño, el niño Jesús. Pero a veces hay tantos papás y mamás que se privan del don de la paternidad porque dicen, oiga, ¿y yo qué hago? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si me vuelvo viejo? ¿Y si no me gusta vivir en este lugar? Sacan disculpas para asumir el don de la paternidad. Un papá no es el que se las sabe todas, es el que está dispuesto a donarse enteramente a sus hijos. Y por eso vemos que los padres de Jesús también quedaron atónitos, dice, no comprendieron lo que era la respuesta de su hijo. Ojo, pero que este niño haya crecido, les haya manifestado
que su verdadero padre era el del cielo, eso no implicó que entonces, como yo soy el hijo de Dios, un momentico, aquí ustedes no tienen nada que ver conmigo. No. Siguiente aspecto, último aspecto. San José sigue siendo el padre de Jesús. Ve, aquí ya vemos un Jesús un poquito más crecidito. Capítulo 2, versículo 51. Bajó con ellos a Nazaret. Bajó pues porque Jerusalén quedaba en las montañas. Dice, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Y concluye el texto diciendo que Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, fijémonos, esta particularidad muy importante es cómo esa paternidad de José será una paternidad que permanece y su función va a seguir incluso después de los 12 años, porque él, Jesús, va a seguirse sometiendo bajo la autoridad de sus padres. Bueno, pues digamos hasta aquí este panorama muy general de lo que nos presenta la Sagrada Escritura, específicamente los Evangelios, Mateo, Lucas y un poquitico de Juan, sobre San José, varón justo, pero no solo, ¿sí? Vimos otros aspectos que nos ayudaban allí a ver un poco la dinámica de Jesús. Entonces, pues es importante que tengamos en cuenta esta dimensión de San José, no solamente como hombre justo, como padre responsable, padre piadoso, padre que educa, padre que trata de llevar a cabo su obra de distintas maneras. Bueno, les agradezco mucho pues su invitación. Para que pues puedan seguir profundizando y vamos a seguir profundizando. Ya tenemos aquí un panorama rápido sobre San José y pues ya Monseñor seguirá llevándonos adelante en la historia, en los padres, la figura de San José. Nuevamente les agradezco su invitación y pues los invito a que sea San José, este hombre que hemos redescubierto en la Sagrada Escritura, pues aquel que nos lleva adelante y nos permite vivir plenamente, no solo este año dedicado a él, sino toda nuestra vida. Un reto para los papás, las mamás que están participando y para todos los que participamos también desde la óptica de hijos. Muchas gracias a todos.